El cambio a mí me vino muy bien. Yo tenía muchísimo miedo, muchísimo. Era un salto a nivel de seniority, de responsabilidades muy grande. A veces se piensa que los managers tenemos una bola mágica y tú puedes ver lo que hay en la cabeza de cada uno. Me encantaría, pero no la tengo. Me di cuenta cuando me uní a dirigir el equipo, tendían a no admitir de que estaban saturados. A lo largo del tiempo podía llegar a convertirse en un burnout. Dentro de lo que yo pueda hacer como manager es ofrecer oportunidades reales de desarrollo. Jugar en equipo es lo primordial. Tienes que trabajar en equipo porque solo no puedes conseguir. Solo 5 años. De repente la gente se dio cuenta de que existía e-commerce. Tenemos un montón de personas en el mundo que no tienen acceso para tener una cuenta bancaria. Los mobile wallets han cambiado la forma de gestionar las finanzas familiares. Buenas tardes. Hola Bárbara, hola Jime, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Verón, buenas tardes. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Side B. Veis el espacio donde exploramos el otro lado de las carreras profesionales. Y hoy tenemos con nosotros a Bárbara Gronska. Bárbara es una experta en el mundo de payments y de IT, donde lleva muchísimos años. Tengo que decir que conocí a Bárbara, coincidimos en una de las empresas donde ella ha estado, en Comercia Global Payments, y diré que fue lo mejor que me llevé de Comercia. Haberte conocido, gracias Bárbara. Bárbara ha estado en grandes corporaciones como SAP o Comercia, que es filial de Caixa, y actualmente está en una conocida fintech como es Tunes. Y bueno, nos va a explicar un poco qué es lo que hacen en el mundo de payments, de e-commerce, y también conoceremos un poquito más a Bárbara a nivel personal. Bienvenida Bárbara y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Bueno, gracias a vosotras por la invitación y coincido, Verónica. Fuiste lo mejor de que me pudo pasar en Comercia y bueno, me llevó a poder estar con vosotras hoy, así que muchísimas gracias. Bienvenida Bárbara una vez más. Estamos Gracias, encantadas de Jimé. tenerte. Gracias. Bárbara, nos gusta siempre empezar las entrevistas haciendo un poco sus inicios. Siempre que tenemos gente con carreras tan interesantes como la tuya, nos interesa saber también qué es lo que soñabas de ser niña, ¿no? Si realmente lo que soñabas de ser niña es lo que llegaste a ser ahora. Entonces, un poco, ¿no? También qué te llevó a estudiar el tipo de carrera, que nos cuentes un poco cuál fue tu journey de cuando eras pequeña y cómo llegaste a este punto, ¿no? Bueno, la verdad es que desde luego que no me imaginaba estar rodeada de ingenieros, developers y gente con perfiles técnicos a diario. Y de verdad es que no me acuerdo muy bien, pero creo que fue más bien hacia ser bailarina o cantante, alguna cosa de estas que suelen gustar a las niñas de pequeñas. La verdad es que la parte técnica llegó un poquito más tarde y la verdad es que por casualidad. Y eso es lo que luego me fascinó en este mundo. Fue el resultado de diferentes cosas. Luego ya, no tanto de niña, pero con 18 años, no tenía muy claro dónde quería ir. Entonces opté por una carrera bastante versátil, que era un grado en negocios y tecnología en mi ciudad natal en Polonia. Y gracias a esta experiencia pude salir fuera, pude estudiar en España, conseguir mi primera experiencia laboral ya en Barcelona y luego a partir de ahí ya todo fue fluyendo. Fue SAP, Infor, Comercia, hasta donde estoy hoy en día. La verdad es que fue un puzzle que se fue armando solo a lo largo del tiempo y nada que ver con la bailarina. No. Bueno, quizás tiene algo que ver con alguno de tus hobbies. Luego te preguntaremos cuáles son tus hobbies, quizás, no sé. ¿Y qué te llevó a estudiar esa carrera técnica? Porque tú, ¿qué estudiaste, Bárbara? Si nos puedes contar. Sí, como he comentado, se llama, bueno, el grado era un grado que aquí en España no existe. Es un grado especial que se llama Negocios y Tecnología en la Universidad Politécnica de Łódź, en Polonia, en mi ciudad natal. Más o menos, que podrías decir que una mezcla entre administración de empresas e ingeniería industrial. Por eso es un grado que aquí no puedes encontrar. Lo interesante de estos estudios, obviamente un enfoque bastante general, que creo que para mí en aquellos momentos que no tenía claro si quería ir por ahí o si quería hacer otra cosa, era que eran unos estudios totalmente en inglés, a 100% en inglés. ¿A qué ayudó esto? Pues a que pude salir fuera para estudiar, en mi caso, 2 de los 5 años de la carrera. Y claro, esto te abre un montón de puertas. Vas decidiendo, pues igual prefiero este país o el otro. En mi caso, el país que yo elegí para estudiar, al final es el país donde llevo 18 años viviendo. Así que fue muy buena elección.
eso, eran unos estudios muy versátiles, que al final el objetivo principal era formar, digamos, gente para luego ser managers en el mundo tecnológico. Yo tengo compañeros que trabajan en finanzas, que trabajan en tesorería, que trabajan en puestos mucho más técnicos, otros menos. Pero bueno, habría muchísimas puertas y oportunidades para nosotros. ¿Y a ti siempre te llamó la atención el sector tecnológico? ¿O cómo decidiste, cómo te planteaste que tu futuro querías pertenecer a este sector? Yo creo que a mí se me daban mucho mejor las mates que las lenguas en la escuela. Entonces, también coincidencia que mi hermana estudió lo mismo, lo único es que ella estudió en francés, aquella misma carrera. Entonces era como yo no sabía dónde ir, era un poco, mira, pues hago lo fácil, hago un poco copiar, pegar lo de mi hermana, aplico inglés. Y además es eso, como me gustaban matemáticas y mundo más, digamos, analítico, no era tanto de letras, y también me parecía una buena salida luego al mercado laboral, que quieras o no, todavía en varios sectores las carreras con fondo más analítico, las carreras STEM, pues te pueden brindar otro tipo de oportunidades. Entonces, fue básicamente ese el motivo, pero bueno, no os creáis que con 18 años yo tenía muy claro dónde iba a estar mucho más adelante. Fue buena lección. Totalmente. Totalmente. Y Bárbara, decías que trabajaste en SAP y luego pasaste a Comercia, que es en la industria de medios de pago. ¿Cómo llegaste a esa industria? ¿Fue por casualidad? ¿Fue porque realmente lo pensaste? ¿Te llamaba la atención? ¿Qué fue? Sí, ya veréis que básicamente en mi vida ha habido muchas coincidencias, muchas casualidades, y me gustaría poder decir que lo he planificado, porque soy una persona que me encanta planificar y tener todo en orden, pero la carrera profesional desde luego que no. Entonces, empecé trabajando pues en SAP, luego de ahí pasé a Infor. Ahí seguimos dentro del mundo de IT, del mundo de software, pero mi último puesto dentro de esta industria fue como Partner Recruitment Manager. Y de ahí salté a pagos, pero todavía dentro del mundo de Partner Manager. De hecho, me uní a Comercia para montar un canal de partners que estaban creando para una de las soluciones que tenía el mercado. Y bueno, me gustó mucho la industria, de tal manera que 8 años después sigo ahí, y la verdad es que no veo mucha vuelta atrás a Haití, aunque sea bueno, también lo vean desde el mundo tecnológico, pero encuentro otro tipo de dificultades, ¿no? De estímulos. Yo creo que tenemos obviamente muchísimo más peso a nivel de compliance, a nivel de limitaciones que no vienen tanto por la tecnología, sino por el ecosistema que te rodea. Luego un mundo muy complejo, donde jugar en equipo es lo primordial. O sea, que tú no puedes ser hunter ahí que vas solo a conseguir los objetivos, sino es que tienes que trabajar en equipo, porque solo no podrás conseguir mucho. Y eso también creo que va bastante en mi DNA. Pues venías de SAP, pasaste también a Comercia, al final dentro de un mundo corporativo, y ahora estás en una fintech. Yo creo que fueran varias cosas. Obviamente, lo primero para mí fue un grandísimo paso adelante en mi carrera profesional. Como os podéis imaginar, no es lo mismo si estás en una corporación como SAP, que cuando yo trabajaba ahí había unos 60.000 empleados, 60.000, bestia. Y CaixaBank, que también ecosistema tremendo y muy grande, a trabajar en una fintech de unas 300, 400 personas. Así que hay un cambio a nivel de cultura, pero creo que en mi caso también una de las cosas más importantes era el tema de que yo siendo extranjera, esto era un valor añadido. Al final era lo mejor, ¿no? Porque es que todos mis compañeros, Tunes, incluso hoy en día creo que somos unas 50 o 60 nacionalidades dentro de una empresa que tiene 450 empleados. O sea, somos muy diversos, muy variados, pero igual que nosotros, son nuestros clientes. Tenemos clientes por todo el mundo. Yo a diario hablo con gente de Kenia, de Barcelona, de Singapur, Estados Unidos, y en este contexto, pues no solo mi perfil tecnológico, sino yo también como persona, como una extranjera, esto se ve como valor añadido. Por otro lado, y eso ya vamos quizás más al mundo de startup, al mundo tecnológico, un mundo digamos más pequeño, esto sí, aquí cuenta muchísimo el tema de la agilidad. No es lo mismo intentar
mover un proyecto adelante o sacar una mejora, un cambio en los procesos en una empresa más pequeña, porque ahí la toma de decisiones es mucho más rápida, no tienes que pasar por 5 niveles de aprobaciones, lo cual, primero, pues es agilidad, rapidez, y yo creo que también más libertad para proponer mejoras. Quizás te da más autonomía, ¿no, Bárbara? O sea, Sí. hay una parte cultural muy importante cuando trabajas en corporaciones grandes, lo que tú dices, ese cambio cultural, pero luego supongo que también habrás visto que hay muchísimos cambios en la manera de trabajar. Y Sí, sobre todo lo que dices, no hay como más autonomía porque como no hay 5 personas por encima para que haya un cambio y se tienen que reunir 10 personas para aprobar algo, eso a ti también te da más autonomía y entiendo que también habrás notado cambios, ¿no? Entonces, sí que cuéntanos un poco qué cambios a la hora de trabajar tú has notado que ahora en una fintech como algo positivo que antes en una corporación grande no lo tenías. no, yo creo que principalmente es esto, velocidad y la autonomía. Yo creo que cuando tienes una empresa más pequeña, lo que cuenta muchísimo es el nivel de la confianza que puedes tener tú con tus jefes, con el exco, etcétera. Si tú ya tienes esta confianza, ellos te van a dejar mucho más libertad para ejecutar las cosas, para traer mejoras, para cambiar los procesos. En cambio, en entornos mucho más grandes, pues cuando hablamos ya de miles de empleados, estructuras mucho más rígidas, o por ejemplo, en el caso de una empresa como Comercia, que realmente tampoco era una empresa que podía decidir por sí solo, ¿no? Porque era un resultado de una joint venture. Esto se va multiplicando el nivel de complejidad, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Siemens en este aspecto tiene la ventaja muy grande, y yo también como una empleada, de que puedo aportar mucho más y puedo implementar estos cambios si los considero necesarios, también porque cuento con la confianza y estas estructuras no tan rígidas, porque hay muchos de los procesos que quizás en una empresa enorme ya se han establecido hace tiempo y, como os podéis imaginar, normalmente tiene a haber una resistencia al cambio muy grande. Pues si todavía no se ha establecido, es mucho más fácil establecer algo desde cero que cambiarlo por completo. Claro, entiendo que ese también es otro de los cambios que has visto, lo que tú dices, ¿no? La agilidad. También, bueno, el ser rápidos, que es fundamental, sobre todo en el mundo de pagos, que cuando te has dado cuenta ya hay un pago nuevo, ya vamos a uno nuevo, ¿no? Y claro, estas empresas que son tan rígidas, donde todo es más lento, y no te dio ese miedo, Bárbara, también cuando cambiaste, ¿no? Cuando venías de corporaciones a una fintech. Hoy sí, un montón. Bueno, Ya. también deciros que yo estuve en mi empresa anterior durante 5 años. 5 años. Y estuve en varios puestos, por lo cual, claro, era un sitio donde yo me sentía cómoda. Pero yo creo que no es la palabra que me gusta usar. O sea, obviamente es bueno porque te da seguridad. Ya. Vas a trabajar porque estás cómoda y porque tienes que ir a trabajar, pero no necesariamente porque te motiva. Pues en este sentido, pues el cambio a mí me vino muy, muy bien, porque a mí sí que me dio este empujón adelante y yo tenía muchísimo miedo, muchísimo, también porque era un salto a nivel de seniority, de responsabilidades muy grande. Bueno, y llevo 3 años y la verdad es que en ningún momento me he de arrepentir de dar este paso. Qué bien. Ahora, por ejemplo, tú eres Customer Implementation Director, ¿no? At Tunes. Sí. Sí. ¿Estás enfocada dentro de la región de África únicamente o es global? No, ahora mismo estoy dirigiendo un equipo de project managers que apoyan a nuestros clientes en implementar las soluciones, los productos que tiene Tunes. En este caso, en equipo de Europa y África, pero anteriormente trabajábamos en todo el mundo para nivel de solo uno de los productos. Pero ahora sí, ahora es Europa y África. Ok. Me imagino que esto, lógicamente, es un challenge, ¿no? Lo que es gestionar equipos dentro del mundo de IT. Bueno, yo creo que más que challenge regional, que también ya comentaremos un poco más adelante el tema de diferencias culturales, yo creo que el challenge es, que trabajas con las personas con un perfil muy, muy concreto. Son las personas que técnicamente son estupendas. Tengo una suerte tremenda de trabajar con unos chicos muy listos,
con muy buenos profesionales, pero lo que me di cuenta cuando me uní a dirigir el equipo era que muchas veces tendían a como que no admitir de que estaban saturados o que estaban agobiados. Y esa presión suya misma a lo largo del tiempo pues podía llegar a convertirse en un burnout y bueno pues en un muy malestar, ¿no? Entonces yo creo que cuando me di cuenta de que pasaba, de que esto pasaba, pues empecé a pensar que hay que fomentar un entorno donde tú puedes comunicar claramente de que algo no va bien y que desde luego que no es una debilidad, sino es una madurez de una persona de levantar la mano y decir, no me encuentro bien, no puedo más, por favor busquemos soluciones, porque si alguien a mí no me dice, sabes que a veces se piensa que los managers tenemos una bola mágica y tú puedes ver lo que hay en la cabeza de cada uno, pues me encantaría, pero no la tengo. Entonces, al final el diálogo es lo primordial. Yo creo que esto sí que costó mucho poder llegar también a nivel de esta confianza con el equipo para sacar a este lado más humano suyo y para que ellos puedan admitir sin miedo de que algo no va bien, que necesito modificar las prioridades dentro de las tareas que tengo, busquemos soluciones, quizás puedo contar con otra persona para que me eche una mano, pero sí, requiere mucha valentía y madurez admitirlo. Y ahora poco a poco estamos logrando, pero sí que... Estás trabajando, work in Sí, progress, sí, ¿no? es un proceso, pero bueno, en algún momento hay que empezar, ¿no? Bueno, pero yo creo que es como, no sé si el mito o el prototipo que tenemos, ¿no? De unas personas que son más técnicas, son como más introvertidas, con lo cual como que les cuesta más expresar, ¿no? Lo que está pasando. Que si a lo mejor estás con un equipo de marketing o de business, es más fácil, ¿no? La comunicación, pero quizás con Sí, personas más técnicas, ¿no? El perfil es como más de introvertidos y como que cuesta un poco más, ¿no? yo creo que al final también nosotros elegimos las carreras un poco en función de lo que va con nuestro carácter, ¿no? Sí. Si tú eres una persona que no te gusta estar con la gente, igual no vas a optar para ser el presidente del gobierno, ¿no? Claro, claro. Pero si a ti te gusta lo técnico, pues tiendes a eso no estar tan expuesto. Lo que pasa es que también, por ejemplo, el equipo de profesionales, mi equipo, tiene un puesto bastante complicado porque tienen que ser unos especialistas en IT, en tecnología, entender la complejidad tanto de nuestros sistemas como de nuestros clientes, pero a la vez tienen que explicarlo a todo el mundo. O sea, que tienen que ser unos perfiles que disfrutan estar, no digo en el spotlight, pero que no les dé miedo estar enfrente de los demás. Así que bueno, esto sí que es muy complicado encontrar perfiles buenos así. Y Bárbara, antes decías tú que el hecho de ser extranjera era un valor añadido, ¿no? Cuando tú terminaste la Ujú. carrera, que pudiste Sí, hacer los 2 años en España. ¿Qué importancia tú le das a la diversidad dentro del equipo? hay muchísima. Yo creo que al final nos va muy bien trabajar con los clientes de todo el mundo, porque nosotros también, incluso dentro de mi equipo, contando a mí, somos 5 personas. Somos de 5 países diferentes, hablamos varios idiomas y igual que esta diversidad enriquece a lo que es la empresa, pues a nuestro equipo nos enriquece también. Tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes maneras de trabajar, somos más creativos. Yo creo que a esto nuestros clientes ayuda muchísimo. Que como os lo podéis imaginar, tengo un territorio enorme. Si yo tuviera todos los profesionales que son todos de Barcelona de toda la vida, que no han salido de aquí, seguramente a la hora de tratar los proyectos con unos partners que tenemos en Zimbabue, pues quizás faltaría este nivel de entendimiento, ¿no? Sin embargo, yo siendo todos extranjeros de diferentes partes del mundo, también puedo ofrecer un servicio más personalizado. Si tengo un partner pues, de España, pues tenemos personas que hablan español, obviamente. Yo podría dirigir proyectos en Polonia, pues tenemos uno de mis empleados está en Nairobi, por lo cual también el tema de cercanía y digamos, poder adaptarnos un poco a la forma de trabajar local ayuda muchísimo. Y Bárbara, hablando de, bueno, como decíamos antes, que eres directora ahora y que estás llevando la región de África y estos perfiles tan técnicos, también otro challenge, me imagino otro desafío es la retención, ¿no? En estos perfiles, que ya es de por sí es difícil encontrar perfiles técnicos disponibles porque obviamente hay una gran demanda.
Sí. oferta también, pero muchísima más demanda, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú o qué herramientas utilizas tú para esa retención? Bueno, hay que tener en cuenta que hay herramientas que están a mi alcance y otras que no, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, podríamos tener otro podcast entero sobre ¿Verdad? trabajar en remoto, que es un punto muy, muy valorado por muchos profesionales, pero claro, esto ya se me escapa, ¿no? Pero dentro de lo que yo puedo hacer como manager es ofrecer oportunidades reales de desarrollo. Que la gente sienta que puede crecer, aprender de cosas nuevas, proyectos nuevos, clientes diferentes dentro de su lugar de trabajo, porque al final tú vas a un trabajo nuevo y si haces lo mismo todos los días de la misma manera, después de 6 meses o un año, no sé, es que no te motiva, ¿no? Piensas marcharte o como estábamos diciendo antes, estás cómodo. Pero muchas veces la gente no busca estar cómodo, ¿no? Entonces, lo que siempre intento es acompañar a mi equipo en su evolución profesional. Y no necesariamente tiene que ser una evolución vertical, ¿no? Pero horizontalmente podemos crecer o incluso cambiando de perfil. Yo he visto muchos ejemplos de personas que empezaban en un puesto muy técnico y han terminado estando en ventas o han terminado y en operaciones. O sea que bueno, tenemos que ser realistas que la rotación es inevitable. La gente no Sí, se casa con la empresa. O sea, sí. la rotación va a ser inevitable. Entonces, cuando antes lo entendamos y entendamos que es mejor tener a estas personas dentro de la misma empresa que tenerla fuera, aunque sea en un puesto diferente, va a ser mejor. Entonces, para mí, eso era lo primordial. Intentar facilitar estos cambios dentro de la misma organización, porque lo único que puede hacer es beneficiarios. Aunque esta empresa esté en otro puesto, yo tengo asegurado de que todo lo que ha aprendido se queda dentro de la empresa, que tengo un aliado porque yo le he ayudado a crecer como profesional y bueno, pues si esta persona se cambia, yo tengo que buscar otra, pero ya sé que durante el proceso de este cambio, de búsqueda de nueva persona, la otra me va a ayudar. Entonces yo creo que todos ganamos y creamos esta cultura de crecimiento, desarrollo, de ofrecer posibilidades, que quizás en otras circunstancias no se podría dar. Entonces, esto yo diría que es lo más importante. Ofrecer oportunidades de desarrollo fueran como fueran. Ok, ok. Y Bárbara, antes decías que en tu equipo, ¿no? De que pese a que son perfiles bastante técnicos, que necesitaban tener esta comunicación con los clientes, con los diferentes stakeholders, ¿no? Este stakeholders management me imagino que es una pieza clave, ¿no? Del perfil de tu equipo. Sí. Pero ¿qué otras skills necesitan estos recursos durante el proceso de onboarding, por ejemplo, ¿no? Clientes o con clientes que tienen X necesidades o nuevos requerimientos. ¿Cuál dirías tú que son estas skills? Que trabajamos en un mundo tecnológico Sí, y hay que tener en cuenta que las cosas muchas veces no salen bien a la primera. Tolerancia a la frustración y paciencia, yo creo que es lo primordial. Buscar las soluciones, o sea, te enfrentas a un problema, buscar la solución en vez de solamente plantear un problema. Lo que hemos dicho antes, estos perfiles pues tienen que poder comunicar a su entorno, pues a nuestros clientes, pues cómo hacer la implementación, ofrecer sugerencias, mejoras. Entonces también tienen que ser unas personas que tienen que tener don de comunicación, tienen que poder plasmar las ideas de una manera muy clara y si hace falta repetirlo y repetirlo, modificarlo un poco para que otra persona lo entienda. Y por eso la paciencia a la cual me refería antes. Lo último, pero desde luego que quizás podríamos ponerlo incluso por encima del todo, trabajo en equipo. Os comentaba, es una industria tan compleja de que si no trabajamos en equipo no podríamos hacer nada, absolutamente nada. Hablábamos antes, Bárbara, sobre el mundo de los pagos y de los últimos, bueno, de cómo crece, de los cambios que hay, ¿no? Que decimos algo que hace un año era innovador, ha dejado de serlo. ¿Tú cómo ves, o sea, cómo crees o qué ha cambiado en los últimos 5 años, por ejemplo? Por ejemplo, después de la pandemia, que nosotras, por cierto, la pandemia la pasamos fue muy, muy dura, fue muy, muy dura. ¿Te acuerdas? Bueno, en comercio pues había muchísimo estrés, todos los despliegues, todo se paró, ¿te acuerdas?
el mundo de pagos ha sido como, wow, en los últimos 5 años un cambio impresionante, que seguro que seguirán cambiando, ¿no? Pero ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, obviamente, volviendo a la experiencia de comercia, os acordáis, ¿no? Estamos en el lockdown y de repente nadie compra, o sea, porque no puedes ir y comprar, ¿no? Está todo encerrado, entonces las ventas van bajando de manera tremenda, ingresos bajando, pues tienes que ir recortando costes, pero luego resulta que de repente, vamos a hacer solo 5 años, de repente la gente se dio cuenta de que existía e-commerce. Obviamente, grandísimas cuentas pues tenían sus tiendas online, pero quizás la tienda de souvenirs de enfrente pues no la tenía. Pues de repente se dieron cuenta de que existe un mundo aparte, de que si eres muy buena, y obviamente hay otros aspectos, ¿no? Temas logísticos, etcétera, etcétera, pero la gente se dio cuenta de que existía e-commerce a gran escala, ¿no? Porque no había otra forma de comprar durante muchos meses. ¿Eso a dónde lleva? Lleva también de que quizás la gente ya no valora tanto poder pagar solo con tarjetas, con su Visa y Mastercard, porque es muy largo, ¿no? El proceso de tener que teclar la tarjeta, de introducir la fecha, que igual se te ha borrado, igual la sesión se ha caducado. De ahí el auge en los métodos de pagos alternativos. Yo cuando pago con el Google Pay tardo 2 segundos en vez de 2 minutos de estar tecleando, ¿no? De tener que estar autenticando. Autentico con la huella de mi dedo, que antes era impensable poder hacer cosas así, ¿no? Y bueno, eso Google Pay es solo uno de los ejemplos. En España el auge de Bizum, por ejemplo, ha sido tremendo. Y hace 5 años existía, pero igual existía para poder, sales de cena con amigas y pues compartir, ¿no? Pues te hago un Bizum. Pues este paso de métodos alternativos de pago, que obviamente nosotros lo vivimos de cerca porque estamos aquí en el mercado español, pero a nivel mundial eso es toda una realidad ahora. Hay un montón de ventajas, más de cosas. Las transacciones que se procesan con Visa, Mastercard y American Express, ya eso todavía a un nivel más arriba, son muy caras, muy caras. Métodos alternativos de pago ofrecen menos costes, más accesibilidad. Tenemos un montón de personas en el mundo que no tienen acceso para tener una cuenta bancaria, mucho menos una tarjeta. Hablamos de los mobile wallets, realmente han cambiado la forma de gestionar las finanzas familiares, especialmente en los mercados en desarrollo. Y por el otro lado, la comodidad, lo que decíamos, ¿no? Yo hago una compra y tardo 2 segundos en pagar, en vez de 2 minutos. Entonces, claro, tenemos claras evidencias. En mercados, por ejemplo, como India, los métodos alternativos de pago suponen ya 60% de los pagos en e-commerce. En Latinoamérica hablamos de 50%, en Europa no paran de crecer. Esto ha sido, para mí, uno de los cambios primordiales. Obviamente luego nos podemos olvidar de que tú puedes ahora realizar compras directamente desde tus redes sociales, ¿no? Tú sigues a un cocinero en Instagram que ahora dice, pues yo cocino con esta batidora y directamente desde ahí puedes comprar la misma. Avances en seguridad que han sido impulsadas por varias regulaciones. Dentro de poco vamos a tener PSD3, que bueno, a ver dónde paramos en algún momento, ¿no? Y mejoras en tokenización, autenticaciones biométricas, cambiado muchísimo. Ahora somos mucho más rápidos comprando online, mucho más seguros y bueno, mucho más cómodos. Y para las empresas esto supone un gran ahorro también. Sí, y lo que dices, ¿no, Bárbara? Que cada país tiene su pago local, ¿no? Sí. Hablamos de Bizum en España, del MBWay en Portugal, de Blik en Polonia y también hay que estar muy actualizados, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis vosotros tan a la vanguardia de todas estas novedades? Porque es que no acabaríamos nunca. No, y de hecho, si te fijas en el catálogo, parece que no tiene fin, ¿no? Porque cada país prácticamente tiene... Sí, o sea, que realmente yo creo que hay pocos métodos de pago que tú puedes tener a nivel, por ejemplo, de toda Europa. Y luego tiene sus particularidades, porque claro, cada país tiene sus regulaciones también. Hablando de Blik, por ejemplo, ahora está intentando desplegar su solución en países como Eslovaquia o Rumanía, pero bueno, todavía tienen un camino, ¿no? Por delante. Pero bueno, volviendo al tema, necesitas tener un equipo de network muy potente. O sea, es un equipo realmente de profesionales de negocio que están constantemente analizando el mercado. Uh-huh.
Y entiendo también que os encontraréis en cuanto a las implementaciones, ¿no? Muchísimos desafíos, porque al ser lo que tú decías antes, no es solo nuestro sistema, es nuestro sistema, es el sistema del cliente, y luego es la implementación de diferentes medios de pago, que hay unos más pequeños, otros locales, otros. Entonces entiendo que también ahí os encontráis con muchísimos desafíos, ¿no? Para la implementación de e-commerces de Sí, o sea, e-commerce. al final yo creo que os podéis imaginar que cada merchant, cada comercio es un mundo, ¿no? Especialmente los más grandes, cada uno tiene sus requisitos, cada uno ya tiene su forma de trabajar. Y luego pones encima la complejidad de cada uno de los métodos de pago y eso se va complicando más y complicando más. Entonces, al final, uno de los grandes retos es mantener nuestra solución lo más estandarizada posible para no terminar de estar codificando cosas para cada uno de los clientes aparte, porque entonces se vuelve absolutamente insostenible e imposible de mantener a largo plazo. Entonces yo creo que eso es la diferencia principal, que la solución, el producto tiene que ser lo más robusto posible de albergar la gran mayoría de casos. Al final, dentro del mundo de pagos cross-border, tenemos que ser capaces de pagar a las cuentas bancarias, a las tarjetas, a los wallets, a cash pickups, etcétera, etcétera. O sea, que el sistema lo tiene que poder gestionar todo con menos personalizaciones posible. Y eso es un dolor de cabeza diario de nuestro equipo de core, pero que están haciendo un trabajo estupendo en este sentido. Bárbara, otra cosa, porque hay un tema que siempre nos encanta preguntar a todos los invitados, porque aparte nos gusta mucho, que es cómo ha impactado la IA en vuestro sector, en pagos de e-commerce, que seguro que ha tenido un impacto impresionante. Sí, al final, sin un sector donde se tratan una cantidad de datos impresionantes, porque obviamente no son solo las transacciones, los datos de los usuarios, de los merchants, o sea, tratamos cantidades de datos impresionantes a diario y no solamente para procesar la transacción. Obviamente, debido a las regulaciones, tenemos que ser capaces de detectar fraudes, riesgos, etcétera. Entonces, en este sentido, IA está ayudando muchísimo, ya que es capaz de analizar grandes volúmenes de datos y detectar estas anomalías pequeñas que quizás antes pasarían sin poder verse, ¿no? Hablamos de automatizar procesos, no solo fraude, riesgo, pero también verificaciones de identidad, controles de cumplimiento. Y bueno, otro aspecto clave, por ejemplo, dentro de nuestra empresa es el tema de tesorería. Tú tienes que ser capaces de prever tu demanda, las fluctuaciones de divisas, que es imprescindible cuando envías millones de transacciones por todo el mundo. Y también pues la necesidad de liquidez que vas a tener en cada momento, o sea que es el impacto ha sido tremendo en la industria y obviamente hay muchísimas más áreas que ha impactado, pero quizás de manera un poco más pequeña, pero bueno, estas tres diría yo que lo principal: fraude, riesgo, automatización de procesos y tesorería. Y Bárbara, volviendo al tema de las diferencias culturales, antes lo comentabas, ¿no? Que qué rápido que es, no sé, hacer un cambio en un proceso, porque una empresa como Tunes, que es más tipo fintech, me imagino que trabajáis bajo metodología Agile, y comparado con grandes empresas como ha sido un Caixa o grandes corporaciones, lógicamente que las tres hemos pasado por este tipo de empresas. ¿Cómo vives en ese cambio viniendo de una gran corporación como Caixa? Me imagino que tiene sus cosas positivas, pero también hay algunas cosas que echarás de menos, ¿no? Que siempre que estamos en grandes corporaciones como que nos quejamos mucho, vamos a la fintech y vemos que las cosas ruedan y mucho más rápido, pero siempre hay algo, ¿no? La foto perfecta no existe. Estaría bueno saberlo eso. A ver, yo creo que quizás la única cosa que podría decir que juega a favor de estas grandes corporaciones, al menos en mi caso, que habrá otras personas que han tenido otra experiencia, pero quieras o no, la gente escucha SAP o escucha Caixa y sabe desde la primera de dónde vienes, ¿no? Solo poner la estrellita en tu currículum ya implica un paso adelante o se abren muchísimas puertas, ¿no? Sin embargo, cuando vienes de una empresa, aunque puede manejar volúmenes parecidos, o puede ser un puesto el más desafiante que puedas tener, pues ya no es tanto guay, ¿no? Pero bueno, más allá, la verdad es que, como os he comentado antes, yo no me he arrepentido en ningún momento de dar este paso, también porque a mí me ha supuesto
un crecimiento, ¿no? Tengo un rol ahora mismo que antes no tenía, tengo unas responsabilidades que antes no tenía. Y bueno, pues tiene su lado positivo, obviamente ese reconocimiento, ¿no? Pues darte un poco la palmadita por la espalda, que eres capaz de llegar ahí, darte mucha confianza para seguir adelante, pero más bien el rol que el tipo de la empresa sí que puede tener cosas, no diría negativas, pero las cosas con las cuales sí que tienes que tener más cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo estando en una posición de manager o de liderazgo, ante cualquier problema, yo no me puedo dejar arrastrar por el estrés, no puedo dejar enfrente de todo mi equipo decir que estoy hundida en la miseria, ¿no? Porque tengo que dar este ejemplo, ¿no? Porque el equipo lo notará. Y si yo estoy mal, ellos lo notarán, ¿no? Hasta un cierto punto, ellos se ven un poco reflejados en ti y te miran. Entonces, bueno, pues hay cosas que sí que tienes que interiorizar y mantener dentro y venir a donde ellos con un plan, no con un problema, sino con un plan, ¿no? De qué podemos hacer. Y bueno, obviamente el tema de cultural, que también suena muy bonito, pero tiene sus complejidades, ¿no? Tú no a todo el mundo le puedes dirigir de la misma forma. Las cosas que quizás nosotros en España, lo de ir y dar 2 besos a alguien de la primera, que no conoces a nadie, pues quizás en otro país del mundo es inaceptable, totalmente inaceptable. Entonces, bueno, sí que requiere también mucho trabajo por detrás de interiorizar, de entender. Bueno, en este aspecto tengo la suerte de que trabajando desde casa pues evitas muchas de estas partes incómodas, pero sí, en el momento que visitas a los clientes, estás con ellos, sí que tienes que tener más cuidado que estando siempre en el mismo sitio. Mm. Y Bárbara, como comentabas, ahora estás en una posición de dirección, ¿no? Cosa que, mi punto de vista, en una empresa más corporativa como Caixa o SAP, creo que te hubiese llevado muchos años, ¿no? Y si es que se daba, ¿no? Esta oportunidad. Entonces, ¿tú crees que este cambio ha favorecido a tu poder estar como un escalón más arriba dentro de una jerarquía? Yo creo que sí, porque os podéis imaginar, ¿no? No es lo mismo crecer una empresa que tiene 60.000 empleados que tiene 450. O sea, cada cosa que hagas tiene un impacto muchísimo más grande. Y la visibilidad de estos cambios que propongas es muchísimo más grande. Obviamente, pues me podría haber pasado, ¿no? Pues quizás podría llegar a estar también en una posición de liderazgo en estas empresas, pero creo que me tomaría mucho más tiempo, ¿no? En cambio, aquí, por este proceso, por esta agilidad, por este tamaño reducido, pues tienes una exposición mucho más grande. Y yo, por ejemplo, pues a diario, pues hablo con las personas que están en nuestro Board of Executives, y es lo más normal del mundo, y esto también yo creo que supone una ventaja porque me ha quitado totalmente el miedo a tener estas conversaciones. Cuando quizás en mis experiencias anteriores, si te llamaba un director, era como, madre mía, o sea, ¿qué puede querer? No te van a ser noticias buenas. No quería por algo malo. O sea, sí. Sí, siempre piensas que es algo malo. Pues al final no, al final somos todos humanos. Y ellos pues normalmente te llaman porque tienen una pregunta que no saben responder. Entonces ayuda mucho estar en un entorno más pequeño, digamos un poco más familiar, para tu crecimiento, para no tener miedo, ¿no? A estas personas y para poder pues decir en voz alta lo que piensas y eso, ofrecer mejoras, porque sabes que serán vistas con otro ojo de que si tienen que pasar 4 o no sé cuántos escalones arriba para ser aceptadas. Y también, Bárbara, como comentabas antes, ¿no? Que has tenido que una skill que ha desarrollado esta empresa, ¿no? Por el hecho que te tienes que comunicar a diario con tantas nacionalidades, tantas culturas tan distintas a la nuestra. A mí me ha pasado, ¿no? He trabajado en corporaciones que a lo mejor trabajas con 100 países, cada uno con sus culturas y sus religiones, porque también obviamente tienen su impacto, y me he tenido que adaptar, ¿no? Sí, yo que soy de hacer muchos chistes, muchas bromas, pues enfrente de una persona de Turquía, por ejemplo, si ese tipo de chiste lo hacemos entre hombres, no es entre hombres y mujeres. Muchas veces te cae a ti como, por Dios, no es para nada majo, ¿no? Pero no es eso, sino que es parte de su cultura, y con lo cual tienes que entender, tienes que ser un poco más empático, ¿no? Y entender Sí, la posición del otro. ¿Tú qué otra cosa has tenido que adaptar en forma de trabajar y de comunicarte con tus colegas? Yo creo que esto más a nivel mío personal, en general,
eh, todo el mundo me dice que viene con el país de donde vengo. No sé por qué, no creo que es así. Creo que es mío personal, pero yo soy una persona muy directa, muy Ok. directa. Mm, Y quizás hay personas que no lo aprecian. O sea, que hay entornos donde claramente esto se ve como una ventaja. Y lo he visto que, por ejemplo, trabajando con compañeros de equipos comerciales, mm, decir cosas claras desde la primera se ve muy bien. O sea, que trabajamos en esta sintonía, trabajamos muy bien. Pero quizás en otros departamentos ya no es mm, así. mm. Entonces, yo muchas veces sí que tengo que respiro, y pienso incluso más que una vez antes, o Sí. dos antes de decir las cosas, eh, porque encuentras, y claro, como hemos comentado, nosotros, mi equipo trabaja con personas de todos los departamentos de la empresa prácticamente. Entonces, tienes que ser capaz de trabajar con ellos, obtener lo que tú necesitas para que tu proyecto pueda progresar. Ellos también te van a ir preguntando cosas, entonces tienes que ir adaptando un poco tu estilo de comunicación, no solo por el tema cultural, pero también por la personalidad de cada persona. Pero en este sentido, igual en Comercia, como en Dunes, como en SAP o en cualquier empresa del mundo. Sí, sí. Y Bárbara, ¿cuál ha sido el reto más grande de tu carrera que hayas tenido hasta ahora? Yo diría que era poder mantener el equipo estable, seguir entregando los proyectos de calidad, incluso teniendo la mitad de los recursos durante un tiempo determinado. Fueron un par de periodos muy complicados, pero al final, como os decía, como líder tienes que venir con un plan, con lo que vamos a hacer. No puedes venir al equipo y decirle, mira, a partir de ahora pues tenemos la mitad de recursos y nos tenemos que adaptar, ¿no? Tienes que venir un poco con los deberes hechos, eh, y aquí en este escenario que diría que uno de los skills que me fue imprescindible en este momento era poder pedir ayuda. Igual que hemos dicho que jugamos en equipo, pues jugamos en equipo para lo bueno y para lo malo. Y sin poder contar con el apoyo del resto de los compañeros, esto no sería posible. Entonces, yo creo que es primordial y siempre lo digo para todo el mundo. Y un poco enlazando lo que dijimos antes también, que a veces los perfiles técnicos tienen a tener problemas para verbalizar que están pasando por un mal rato. Yo creo que hay que quitar este miedo, porque sin ayuda muchas veces no podríamos llegar donde queremos llegar. Y en situaciones, como os estaba comentando, sería absolutamente imposible. Así que levantemos la mano, entendamos que no es una señal de debilidad, sino que de madurez y que nos va a ayudar a todo el mundo. Porque Ujú, jugamos en equipo, como empresas jugamos en equipos. totalmente de acuerdo. Y muchas veces no levantamos la mano por miedo, por vergüenza o por el que dirán, ¿no? Así que totalmente de Claro. acuerdo contigo, tal cual. Sí, que pensarán que yo no sé hacerlo, tal, que pensarán de mí como profesional. Ujú, Eh, Yo, mm, yo estoy absolutamente en contra de esta idea. O sea, si yo pido ayuda es porque ujú, realmente la necesito, y no pedirla puede tener unas consecuencias muchísimo más graves to- mm, que pedirla con antelación suficiente. Así que ujú. no tengamos miedo, absolutamente. Totalmente. Y volviendo un poco a lo que comentábamos antes sobre el sector de pagos, si miramos a un futuro, Bárbara, ¿tú qué tendencias ves más relevantes en el sector de pagos y tecnología? Yo creo que voy a enlazar un poco con lo que está pasando, ¿no? De todos los alternativos de pago, una evolución tremenda, adopción muchísimo más grande en el mercado. ¿Por qué? Porque son pagos más rápidos, disponibles 24/7, no tenemos que esperar para que esta transacción se te cargue. O sea, también para los comercios esto supone una ventaja eh, muy importante, ¿no? Las transacciones internacionales cada vez más rápidas y económicas. Yo recuerdo hace unos 8 o 9 años que tenía que enviar dólares a Indonesia. Creo que tardaron una semana en llegar. Y yo no tenía ni la más mínima idea de cuánto dinero iba a llegar, qué día y si iba a llegar. O sea, era realmente rezar y esperar de que lleguen. Pues hoy en día estamos en un punto totalmente distinto. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero creo que este negocio, este trabajo va avanzando mucho, y con las mejoras, lo que hemos dicho, de todo lo que nos puede aportar IA,
llegaremos en algún momento de que mandar dinero a Indonesia en una moneda extranjera va a ser prácticamente igual de fácil que enviar un Bizum a una amiga. Y Sí. eso para muchísimas personas en el mundo, especialmente en el contexto de Tunes, por ejemplo, que nuestros usuarios finales muchos son los expats, ¿no? Las personas que igual han emigrado de, no sé dónde, de Senegal a Estados Unidos o de otras partes del mundo y tienen que enviar dinero a sus familiares porque en eso se sustenta la economía familiar, pues eso es primordial que vayamos avanzando en este sentido. ¿Quién te hubiera dicho, Bárbara, que esa Bárbara cuando estaba estudiando con 18 años y que no sabía qué es lo que quería? No, yo de bailarina. Y bailarina de pequeña, ¿qué diría? Y que te hubieras convertido en toda una experta en el mundo de pagos. Si tú pudieras hablar ahora con esa Bárbara de hace 20 años, ¿qué consejo le darías? Yo creo que no dejar que el miedo al fracaso me frene. Porque en muchas ocasiones en el pasado fue así y quizás hubo decisiones que en el pasado que no tomé o los tomé de otra forma pensando en esta comodidad, ¿no? De que me quedo donde estoy porque me aporta unos beneficios y quizás no otro. Entonces, visto desde la perspectiva de ahora, cuando sí que di este paso, por ejemplo, con mi último puesto de trabajo, creo que diría esto: no dejes que el miedo al fracaso te frene, que aunque fracases, no pasa nada. Aprenderás de Te ese fracaso. levantas, aprenderás de esto y serás luego mejor profesional. Total. ¿Y qué consejo le darías a una persona que está actualmente pues empezando su carrera en tecnología? Yo creo que más que en tecnología, al final en todos los sectores, ¿no? Entramos y nuestra primera experiencia laboral es como es que no tienes ni la más mínima idea de dónde estás, ¿no? Porque has aprendido algo en la uni que muchas veces no tiene nada que ver con lo que lo vas a hacer y cómo vas a hacer, obviamente, quitando profesiones como médicos, ¿no? Pero en el mundo de negocios, yo creo que lo que yo he estudiado a lo que estoy haciendo a diario poco tiene que ver, ¿no? Yo diría que lo primero, pues es no tener miedo a preguntar. Ya hemos dicho antes, no tener miedo a pedir ayuda, no tener miedo a preguntar, porque si no preguntas no vas a saber. Y no te vas a convertir en este especialista en algún campo. Yo he vivido en primera persona, digamos, un trato donde que te miraban a que eres una chica y tienes 25 años. Eso hace años ya, ya no me pasa. Pero siendo más joven, que la gente te miraba, pues que tú no, niña, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. No, o sea, era muy fácil. Y claro, y si tú no preguntas y no estás creciendo y no te estás haciendo mejor profesional, vas a seguir siendo esta niña que no tiene ni la más mínima idea. Ya Entonces, tengas 5, 40 o 45, exacto. Estás sin tener ni idea. ¿Y hay alguna frase o mantra, Bárbara, que te acompañe en esos momentos de más estrés? yo creo que no es mantra. Os diré una cosa, que tuvimos unos trainings para manager en el trabajo, para ser mejor profesional, para liderar los equipos. Y bueno, como parte de estos trainings, pues tuvimos unas sesiones de coaching, ¿no? Para poder nosotros hacer un poco de coach a nuestros compañeros empleados, pues también nos estaban coachándonos. Y recuerdo, pues justo una sesión, era muy potente, y trataba eso de elegir un tema que tú tienes muy por dentro y que quizás te frena, ¿no? Y para mí era aquello lo que dijimos antes, un poco el miedo al fracaso. Y recuerdo, bueno, hubo lágrimas por el medio y bueno, y muchos sentimientos muy potentes, pero la conclusión de todo aquel ejercicio, recuerdo, y la tengo presente en mi mente, era, os va a resultar muy curiosa, era un emoticono que hay de la caquita de WhatsApp, ¿no? Con los olorcitos. Y recuerdo en este ejercicio que cuando de alguna manera después de esta sesión así muy intensa me llegó esto a la cabeza y pensé, ostras, que de verdad, vale, fracaso, ¿no? Casi una caca, pero es una caca sonriente y me ha ayudado a crecer. Entonces, en muchos momentos de estrés, pues me viene a la cabeza esta caca, incluso de manera inconsciente, y pensar que ya saldremos adelante, ¿no? Que simplemente que no te hundas en la miseria, levántate, piensa y saldrás de ello, aunque parece difícil, que en una semana, 2, 3, 4 o cuando sea, vas a tener más trabajo y va a ser más complicado, pero saldrás de ahí. Entonces, para mí, yo creo que esta mantra es la caquita de WhatsApp que tengo ahí, que me dice, aunque vaya muy mal, va a salir bien. Qué bien.
Mi Hay gente recuerdo aquí que se a mi imagina otros desnudos para perder un poco el estrés, ¿no? Pero tú te imaginas la caquita de Sí, WhatsApp, muy mal. sí, suena mal, lo siento mucho, pero No, para cada nada, uno, es una técnica que te funciona, así que mira, sí, a mí me funciona. quizá a alguien le funcione también. Bárbara, lamentablemente estamos llegando al final, la verdad que ha sido una conversación súper interesante contigo, ha sido un placer saber más de tu journey, de dónde vienes, dónde estás y a dónde irás. Ha sido totalmente un placer. Y yo creo que si me tengo que quedar con un mensaje de lo que es tu carrera, tanto profesional, pero también de la parte personal, es eso, ¿no? Uno, no tengas miedo al fracaso, que si fracasas es parte del journey y es lesson learned, ¿no? Es una lección aprendida. Y otra, que no confundas comodidad con beneficios, ¿no? Yo creo que ese es otro mensaje que has dejado, ¿no? Que a lo mejor lo que tú decías, el hecho de tener la estrellita en tu currículum te da un plus, te es más fácil conseguir un trabajo, pero no por estar debajo de esa estrellita significa que estás iluminada, ¿no? Es decir, que puedes Correcto. estar miserable trabajando para una gran empresa, pero aún así has enfrentado los miedos y cualquier desafío y mira dónde estás ahora. Así que realmente eres un ejemplo y muchísimas gracias Total. realmente. Bueno, gracias a vosotros. Y lo has clavado, o sea, tal cual. Lo de la estrellita iluminando me ha encantado. Gracias, Bárbara. Ahora, para cerrar, vamos a hacer una ronda rápida. Bárbara, me tienes que decir lo primero que te venga a la mente, ¿vale? No me digas la caquita de WhatsApp, por favor. Empieza en otro icono. ¿Qué apps utilizas más en tu día a día? Y no vale decir WhatsApp. Yo diría mi aplicación de Open Banking de inversión. Que ¿En serio? Muy bien, Muy bien. qué bien, qué bien. ¿Soft skills o hard skills? ¿Qué es lo más soft importante para skills. ti? Soft skills. ¿Tu forma favorita de desconectar? Hacer deporte. ¿Hacer deporte? Ok. ¿Qué deporte haces, si te puedo preguntar? Entrenamiento funcional, o sea, Bien. me he metido en que hay que entrenar fuerzas porque estoy ya en una edad que es imprescindible, ¿no? Hacerlo es un must. Ahí estamos las tres. Muy bien. ¿Qué superpoder te gustaría tener, Bárbara? Generar tiempo. Qué bien. A veces 24/7 no es suficiente, Oh, ¿no? sí, no, no, no. Y con los niños ya vamos, o sea, si pudiera generar otras 3 o 4 horas al día, yo creo que estaría bien. Es verdad, es verdad. ¿Y qué sigue para Bárbara? ¿Dónde te ves? Yo creo que otra vez camino de sorpresas, casualidades, aprovechar las oportunidades que se presentan. Y la vida me enseñó de que tener un camino ya dibujado desde la pequeña no tiene nada que ver. Ya veis que no soy ni bailarina, ni cantante, ni vamos, nada parecido. Ni siquiera en mi tiempo libre. Así que dejar un poco la mente abierta para lo que viene y aprovechar las oportunidades que se presenten. Y eso, Qué bien. Qué ya bien. veremos. Genial. Estamos Excelente. seguras. Mil gracias por haber estado aquí con nosotras hoy y, y nada, que te deseamos lo mejor. Estamos seguro que vendrán muchas cosas nuevas y buenas para Bárbara. Estamos seguras. Mil Muchísimas gracias por haber gracias. compartido toda tu historia y tu conocimiento, Bárbara. Mil gracias. Gracias a vosotros. Mil Que gracias, Bárbara. gracias. Un placer.